lorsque la nuit et le tonnerre lancent leurs cris dans le cimetière. Il vous attend, c'est ici. Little Drac est un ami. Little Drac. Des pouvoirs surnaturels plein les poches. Il aurait vraiment de quoi contrôler pétoches. Dans la galerie des horreurs, soyez donc ses visiteurs. Imaginez donc ce que peut être la vie d'un adorable petit vampire d'aujourd'hui. De l'aventure, des histoires folles, voitures, laser et rock'n'roll. Little Drac. Draculín. ¡Socorro! ¡Vamos! Draculín y el ajo mágico. Desde que la abuela hizo unos uniscanciruelas no había corrido yo tan deprisa. Pues ponte bien las pilas porque si nos cogen ahora vas a lamentar más cosas que unos simples bookies. Vamos, deprisa, entra ahí. Vamos, date prisa, vamos. Es que está lleno de sustancias orgánicas apestosas y extravagantes. No podemos elegir. Sí, y yo he elegido el cubo de basura número 1. Tú, cierra esa tapa. ¿No veis que si no se nos va el aroma? Oh, no, gracias. Saca tu cetro y crea una puerta. Vámonos de aquí, hombre. Que no cunda el pánico, conejo lobo. Te sacaré ahora mismo de este aprieto. ¡Adelante, rayo! Ay, yo ya no estoy aquí, ¿ves? ¡Ah! Buscado escondite. Es la última vez que compro pilas rebajadas. ¡Mira! ¡Estamos salvados! ¡Bien apuntado, amigo ojo único! Aquí no nos encontrarán jamás. Conejo lobo, ¿no has oído algo? No sé, ¿quieres decir? ¿Como un motor? ¡Socorro! ¡Acerque el gancho, Dr. Frank! Muy bien, eso les enseñará a esos vagos a alargarse en el momento de las actividades extraescolares. Oh, se han perdido una ocasión única de aprender a expresarse de una manera sociable. En la trampa, como si fuéramos ratones. ¡Al menos no estamos solos! Somos víctimas de la picota sociocultural. Somos unos marginados y exigimos que nos pongan en libertad. ¿Tenéis suficiente carácter para afrontar la función de fin de curso? Escuchad, muchachos. Ahora iniciaremos las audiciones para la función de este año. ¡Jack y la bichona mágica! Yo quiero ser Jack, se lo suplico. Yo quiero ser Jack, se lo suplico, por favor. Yo quiero ser Jack. ¿Se asustó? Bienvenidos a la CSPV, una nueva cadena de deportes para vampiros. Hoy es el día de la alerofilia. ¡Oh! No tienes nada en la tripa, chaval, y no pienso compartir el estrellato con una cáscara de coco vacía. Muy bien, voy a morderte precisamente. Y he aquí la primera parte de nuestra emisión. Se levanta y se mira. Eso precisamente, yo levanto, pero él no mira en absoluto. ¡Vieja pedazo de hormiga enclenque!
Toma ejemplo de la abuela. Ya está. Este es mi récord personal. Sí, ya, de cacahuete. No es más que una abuelita levantando una barra de cacahuete. ¿Ah, sí, mango de escoba? Anda, prueba tú. ¡Hemos vuelto! Sí, qué bien. Oh, mi pequeño vampiri, ¿por qué estás tan triste? ¿Es que han vuelto a servirte morcilla blanca en la cantina? Peor aún, mucho peor que la gelatina cruda. Voy a ser Jack, el de la bichuela mágica, en la función de fin de curso. Sí, y encima yo soy su vaca. Y yo me encargaré de los efectos especiales. Y yo soy su efecto especial. Dejadlo todo, que la abuela tiene un plan. He decidido ayudar a los chicos y les voy a hacer el vestuario de escena y además venderé pasteles en el estreno. Y yo pienso anunciar la función en el mundo entero. Ya encontraré alguna cosa. En vista de que todo el mundo participa, papá, tú quizá podrías formar parte del público. ¿El público? Ah, bueno, sí, podría formar parte del público. Aplaudiré y silbaré y permaneceré sentado mientras vosotros os divertís. Gracias, hijo mío, muchas gracias. ¡Qué situación! ¿No le apetece otro cappuccino, jefe? Sí, gracias. ¡A mi salud! ¡Soy una mujer! ¿Que tú eres qué? Voy a interpretar el papel de la madre de Jack en la función de la escuela. Yo quería ser Jack, pero han elegido a Draculín. ¿Que Draculín tiene el papel principal en la función de la escuela? ¿Es lo que acabo de decir? ¡Tú calla! Si Draculín es la estrella, entonces todos los Dráculas existirán y eso significa que... Eso hará subir a Jack a esta bichuela con una flecha, con un pequeño toque a lo Spielberg. No vamos a escatimar medios, se acabó la miseria. ¿Es lo que dices, víctima? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No, era un zombie con un cohete en la espalda que gritaba, yo nada. Estoy encantada de que alguien con su experiencia en el ámbito del teatro haya consentido en trabajar en nuestro pequeño proyecto. Sí, todo esto no está realmente a mi altura, pero la alternativa era sacar brillo al labio superior de la abuela. Un trabajo repugnante. ¡Un pobre saco de huesos! Le conozco muy bien. Madre, he cambiado la vaca por... ¿cómo era? Por estas semillas mágicas. ¡Ah! No, no, hijo mío, no. Debes decirlo con más sentimiento, verás. Madre, he cambiado nuestra vaca por estas semillas mágicas. ¿Nos está echando una manita, señor Drácula? Por supuesto. En mi juventud yo fui comediante. ¡Qué historia tan apasionante! ¿Le molestaría tirar de esto? Naturalmente que no. ¡Ah! ¡Ah! Solucionado el problema de la injerencia paterna. ¡Puedes continuar, Draculín! Debo destruir a Drácula antes de que se encargue de ello, Madame Diluc. Detesto este vestido, su color no de juego con mis ojos. Sí, no te falta razón. Quizá un fular de cachemir echado descuidadamente sobre los hombros te daría ese look de elegancia informal, gusano.
¡Cierra el pico, imbécil! ¡Todo el mundo a escena! ¡Detesto a esa mujer! Y detesto la farándula. No comprendo nada de nada. ¿Yo soy una vaca enferma o qué? Sí, ahora va muy bien. Gracias. Sí. ¡Los alumnos a sus sitios! ¡Para el ensayo! La verdad es que no tienes ningún aspecto de mujer. Necesitas un toque de feminidad. ¡Maquillaje! ¿Qué os parece? Es un bazooka hecho a mano, una invención mía, claro. Con eso puedo pintarle los labios a una cucaracha a 100 metros. ¿Está usted celosa, Madame Chanel? Bien, atención, tropa regular del fusil en la potencia máxima. Próxima parada, Michael Jackson. Tengo la impresión de ser un dibujo animado antiguo. Viéndote, yo diría que eres una rana con paperas. O quizá una patata pelada. ¡Ñam, ñam! Mi nariz hambrienta percibe el olor de un mozalbete. ¿Papá? Señor Drácula. ¿Príncipe Carlos? No, yo no soy el príncipe Carlos. Soy el gigante en Jack y la habichuela mágica. Soy aterrador, ¿verdad? ¿Creéis que me dejarán participar en la función? Drácula, eres un gran memo. Seré yo quien haga de gigante, ¿de acuerdo? Incluso me he comprado un sombrero. Bonito, ¿eh? Sí, no hay nada que decir, grandullón. Das mucho miedos. Por favor, ¿no podría soltarme por casualidad? Yo, pero si yo no le haría daño ni a una mosca. ¡Suéltame! ¡De acuerdo! No creo que papá vaya a estar en casa a tiempo para la cena. No creo que esté ni con los pies en el suelo. ¡Por favor! ¡Dejadme ver que soy bajito! No quiero que me los ensucies con tus patines. Tú, ¿qué estás tramando? Yo soy el guardián, bobo. Y como guardián soy responsable de las cuerdas, así que dame esa. Diviértete, es más tarde de lo que tú te crees. Me pregunto qué habrá querido decir. ¡Sin ojos! ¿Eh? ¡Uy! ¡Oh! ¿Es que duele eso? ¡Dejen de hacer eso inmediatamente! ¡Le están dando mal ejemplo a los niños! Yo lo lamento infinito. No sé lo que me ha ocurrido. Eso ya está mejor. Y ahora los dos haced las paces. ¿Yo hacer las paces? ¿Maquillaje? Oh. Oh. ¡Yo! Justo y blanco. Buena puntería, bravo soldado. Muy bien, el ensayo general ha sido un horror, pero la noche del estreno ya veréis. Haré una masacre.
señores. Y bienvenida. ¡Oh! A la función de la escuela. Y aquí está la auténtica estrella de Jack y la habichuela mágica. Permitidme que os presente a mi hijo Draculín. ¡Viva el padre de Draculín! Bien, ¿qué es lo que se siente al ser una estrella? Luego, mamá, que están mis compañeros y se van a burlar de mí. ¿Han visto ustedes qué modestia, qué educación? Pero qué bien educo yo a mis hijos. Oh, a veces pienso que soy demasiado buena. ¡Y yo soy su padre! Venid a daros un atracón, muchachos. Hay que rellenar la caja si quiero pagarme un viaje a Las Vegas. ¡Hola, abuela! ¡Hola, Wookiees! ¿Están preparados nuestros trajes? Los tengo aquí. Jamás había visto nada tan extravagante como unos niños con panties multicolores, pero las cosas funcionan así en este espectáculo. ¡Ay, ay! ¡Dejadme salir de aquí, que aquí dentro está todo negro y húmedo! El dinero del bolsillo se me está mojando. Me he quedado yo con él. Desayuno es mi guardián, caso de que uno de estos muchachos con entrada con descuento intente burlarme mis dulces. Desayuno apunta mejor que Igor y su especie de bazooka. Hola, compañía. Si os ha gustado eso, os va a encantar esto otro. Terminados los efectos especiales, nos lanzaremos a la agricultura. Y como todos sabemos, la única buena cultura es la agricultura. Hay momentos en que soy demasiado. ¿Qué has dicho, víctima? ¿Acaso me he equivocado? Preparaos para un momento histórico. 3, 2, 1. Un auténtico tallo de habichuela. Ya está. Es perfecto. Ese estúpido inventor acaba de suministrarme el ingrediente necesario para el plan más infame de toda mi carrera. Gusanos sin ojos, destruirme. Ya habéis oído de niveles mentales retrasados. ¡Ejecución! Después de todo, las órdenes son las órdenes y nosotros somos profesionales. Sí, y este trabajo empieza a gustarme, sí. ¡Sí! ¡Sí! Os lo voy a decir solo una vez. Tenéis por vuestro interés que ser un buen público, porque he instalado una rampa bajo vuestros asientos que no vacilaré en abrir. ¡Gracias! Oh, qué pobre soy. Debo vender mi vaca para comprarme comida. Supongo que somos vegetarianos. ¡Guau! Perdón. ¡Mo! ¡Mo! Muchacho, ¿no quieres un puñado de habichuelas mágicas para esa vaca tan sufrida? Y pensar que yo podría estar interpretando a Shakespeare, pero no, a este retrasado mental le suspendieron y yo voy y me encuentro aquí atrapado, volviendo a hacer Jack y la habichuela mágica por 7ª vez. Bueno, la verdad es que tengo la impresión de que me están timando. Pero, ¿por qué? Anda, ven, bonita, que te voy a dar una aspirina para tus pulpas. Yo había actuado mucho mejor que ese, porque además yo sé volar, seguro que tiene enchufe. ¿Quieres callarte de una vez? Además, yo te he visto actuar y ahora sé por qué te llaman el rey de los espantos. Tú ocúpate de tus asuntos. Mira, mamá, me han dado unas habichuelas mágicas a cambio de la vaca enferma. ¡Bien hecho, pedazo de atún! Mi nombre es Jack. ¡No se has cambiado una vaca por unas habichuelas! ¡Toma eso, jefe! Espero que esto funcione. Aún me debe mi paga de la semana pasada. ¿Oh?
abuelo a un transilvaniano. Tienes que saber lo que se dice en el teatro. No hay papel pequeño, sino pequeños actores. ¡Suéltame! ¡Vamos, Bruto! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Oh! Solo nos queda una cosa que hacer. ¡Maquillarlo! ¡Acabaré contigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Mi encanto! ¡Ah, no! ¡Oh! Se te ha ido un poco la mano en el fondo azul de los párpados. Ven, papá. Es hora de bajar el telón sobre este gran pisto con ajo. Tú lo has dicho, hijo mío. Nos toca actuar a nosotros. Ven a medirte conmigo, Drácula. Es hora de que hagas la reverencia. ¿Qué es esto? ¡Estáos quietos, pedazo de bestias cochinas! ¡Hundid ese diente de ajo, chicos! ¡Ataque! ¿En qué momentos te he caído? Pero aún no estoy eliminado, Drácula. ¡Oh, no! Ha sido un final soberbio. Lástima que el público haya huido. Entonces, ¿qué hacemos como bis? ¿Qué vamos a hacer? Pues saludar. Lorsque la nuit et le tonnerre lancent leurs cris dans le cimetière, il vous attend, c'est ici. Little Drac est un ami. Little Drac.